Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Y para no tardarnos más, me voy a permitir presentar a nuestro conferencista, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, que es muy probable que varios de ustedes, o más bien todos, lo conozcamos, pero voy a permitirme leer una breve biografía. El doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva es doctor en filosofía, con especialidad en filosofía política. Cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Gregoriana en Roma, Italia, y en la Universidad Estatal Eber-Karls de Tubinga, en Alemania. Es investigador nacional emérito. Actualmente dirige el Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor e investigador en la UNAM, el Colegio de México y en la UAM Xochimilco. Desde 2008 a 2015 fue miembro del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública, de la cual fue su relator y presidente. Hoy es miembro del Comité Científico del CLAD. En la primera etapa de su vida académica, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva se dedicó a la teoría sociológica, siendo su contribución más importante su libro Max Weber, La idea de ciencia social, editado en 2 volúmenes por la UNAM y Miguel Ángel Porrúa. Posteriormente, a mitad de los años 80, se dedicó al estudio de la política pública, la administración pública y el gobierno. Ha escrito decenas de artículos, capítulos de libros y 11 libros, siendo los más recientes El gobierno del gobierno, publicado por el INAP en 2014, y Gobernanza y gestión pública, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2008. Y sus libros más conocidos, que son 4, las antologías y estudios introductorios sobre política pública. El doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva es considerado el introductor de la disciplina de política pública en México y en los países de lengua española. Enseña regularmente en universidades de España y América Latina y participa en seminarios y congresos. Sabemos que es una referencia en temas de la administración pública, política pública y gobierno. Y hoy nos presenta su conferencia magistral, Las transformaciones postburocráticas, postgubernamentales y transterritoriales del Estado y del Gobierno. Les pido por favor si le damos un caluroso aplauso. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Aprecio y valoro su presencia, su asistencia, y quedo muy agradecido a Comexo por esta invitación, y específica o particularmente al doctor Óscar Contreras por haber insistido en que participara como conferencista en este quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales. El texto es muy amplio, lo iré recortando, y si a alguien le interesa, pues me lo pide y se lo mando de tal manera que pueda tener yo sus observaciones críticas y propuestas de mejora. Pues dicho esto, comienzo. La política, el gobierno, la administración pública, las políticas públicas, las relaciones internacionales, la economía, la comunicación y el mismo sistema de sociedad han cambiado significativamente sus estructuras, normas, relaciones, procesos y prácticas en los últimos 30, 40 años. En correspondencia, se han modificado también nuestros planteamientos, conceptos y expectativas sobre el Estado, el gobierno, la política, las organizaciones sociales. Nos encontramos en medio de una transformación profunda de la sociedad, en un tiempo de redefinición y rehechura de la sociedad y de la misma organización estatal de la sociedad. Las transformaciones de la sociedad y del Estado son el efecto de un entramado causal interrelacionado de numerosos acontecimientos, acciones y actores, entre los cuales han sido factores determinantes en los últimos 30, 40 años, la crisis financiera de todos los estados sociales en todas sus formas y la crisis política de los regímenes autoritarios. Y acto seguido, en respuesta a las crisis, las políticas de ajuste, el consenso neoliberal y la transición democrática a la vuelta del milenio. Por fuera del Estado,
Causas interdependientes y codeterminantes del cambio han sido la globalización de la economía, la autonomización del capital financiero y su predominio sobre las demás actividades económicas, la revolución tecnológica de la información y la comunicación, que ha propiciado la automatización y digitalización del trabajo, de la producción, de la administración y de las transacciones económicas, y que ha expandido la conectividad social, suscitando nuevas maneras de comunicarse, movilizarse y asociarse. Y más a fondo, otros factores son la individualización creciente de la sociedad, su diferenciación funcional y su descentramiento. Ante esta ola de cambios enlazados, ambivalentes e inconclusos, el Estado se ha visto obligado a modificar en las últimas décadas su constitución, su régimen, legislación, gobernanza, políticas de administración, al mismo tiempo que los sectores sociales de numerosos países han cambiado su concepto y sus expectativas respecto del Estado y de los gobiernos, teniendo dudas acerca del alcance real de las capacidades directivas de los gobiernos, y se han hecho preguntas acerca de si los gobiernos sean aún la agencia directiva de la sociedad o se hayan dejado de serlo, y los gobiernos no sean más que uno entre otros dirigentes que definen los proyectos y aspiraciones de la sociedad. La cuestión sobre la capacidad y la eficacia directiva de los gobiernos, esto quiero insistir, la cuestión sobre la capacidad y la eficacia directiva de los gobiernos se ha vuelto hoy la cuestión central de la preocupación ciudadana y de los estudios sobre gobierno política, políticas públicas y administración pública. Mientras la cuestión de la legitimidad política de los gobiernos y los poderes públicos fue la cuestión dominante del siglo XIX y XX e impulsó la democratización de los regímenes autoritarios o totalitarios, plagados de arbitrariedad, corrupción e incompetencia, hoy la cuestión crucial para el futuro de nuestros países y de la democracia misma es la cuestión acerca de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos legítimos democráticos. Dicho de otro modo, la cuestión sobre la legitimidad del gobernante se ha desplazado a la cuestión sobre su proceso de gobernar. Bueno, a la vuelta del milenio, en estos últimos 30, 40 años, 3 han sido las respuestas fundamentales a esta cuestión. Las 3 respuestas son: un reordenamiento post-burocrático de la organización y procesos de la administración pública a fin de responder a su ineficiencia e ineficacia, que protagonizó la nueva gestión o gerencia pública. La segunda respuesta fue, o es, un reordenamiento postgubernamental del proceso de gobernar a fin de responder a la cuestión de la insuficiencia de los gobiernos, que se plasma en el concepto de la gobernanza y prácticamente en el de la nueva gobernanza. Y tercero, un reordenamiento transterritorial de los estados y gobiernos, cuyas manifestaciones más notorias son la conformación pluriestatal de la Unión Europea, las crecientes alianzas económicas entre estados nacionales con visiones e intereses afines que llevan a uniformar las instituciones y las políticas de los estados involucrados, y el establecimiento de formas más agregadas de asociación y coordinación entre los gobiernos territoriales, dando origen a instituciones y agencias intermunicipales, interestatales, interprovinciales e internacionales. Bueno, con esta consideración inicial, manifiesto lo que será el foco y el tema de mi presentación, que se centrará en exponer sucesivamente las transformaciones u ordenamientos postburocráticos, postgubernamentales y transterritoriales de los estados y gobiernos. Sobre el primer punto voy a correr porque es el más conocido, es la propuesta postburocrática de la administración pública. La crisis financiera de los estados sociales, que comenzó a manifestarse desde la mitad de los años 70 y llegó en algunos países a la insolvencia de la hacienda pública, provocando el colapso de las economías nacionales, obligó a aceptar y llevar a cabo la política de ajuste en sus 2 sentidos:
El ajuste financiero de la hacienda pública, que existe ajustar de manera sostenida los egresos del gasto público con los ingresos, y sobre todo el ajuste en el nivel de la economía política, que implica ajustar las regulaciones del Estado con las libertades de los mercados, y que en las últimas décadas propició la liberalización de los mercados mediante la desregulación de las actividades económicas fundamentales, financieras, productivas, comerciales, laborales, el aseguramiento de los derechos de propiedad y la mejora de la calidad regulatoria de las actividades económicas. Y todos estos eventos y decisiones han tenido efectos muy diversos en el empleo, los ingresos, la productividad, la competitividad, el ahorro, el bienestar y la desigualdad, según las condiciones políticas y económicas de los países. Las decisiones del ajuste, piensen ustedes en México en los años 80, periodo de la Madrid Salinas Cedillo, las decisiones del ajuste se adoptaron bajo el supuesto de que los mercados, obviamente desregulados y re-regulados para su promoción, en razón de la lógica competitiva de los mercados, los obliga a la innovación y a la costo-eficiencia, por lo cual producirán los beneficios sociales que se quisieron alcanzar en el siglo XX mediante la acción directa de los gobiernos y sus burocracias, y corregirán de una buena vez por todas el politizado estilo populista de gobernar, financieramente endeble. En corolario, se adoptaron las decisiones bajo el supuesto de que la disminución de la intervención regulatoria, dirigista y administrativa del Estado de los gobiernos sería compensada suficientemente por el emprendimiento, la operación y resultados de los mercados competitivos, así como por los vínculos cooperativos y solidarios de las organizaciones de la sociedad civil que debían renacer y reactivarse. Es conocida esta propuesta, mundialmente es llamada consenso neoliberal, y en América Latina fue llamada consenso de Washington, a pesar de las resistencias y cuestionamientos en los países. Y el consenso logró afirmarse porque se presentó y justificó como la respuesta necesaria a la crisis financiera de los estados sociales y a cualquier proyecto de bienestar y prosperidad social en las actuales condiciones sociales. Bueno, la administración pública fue el blanco preferido de la política de ajuste. En tanto se consideró que en gran medida era la responsable de la precariedad y del desequilibrio financiero de la hacienda pública por los costos excesivos que ocasionaba su gran tamaño, con un gran número de organizaciones, programas, servicios y personal, por la ineficiencia y costo inefectividad de muchas de sus operaciones en comparación con los beneficios sociales que producía. Y más a fondo, atribuyó su ineficiencia e ineficacia a la misma estructura jerárquico-burocrática centralizada de organización y funcionamiento de la administración pública. Por consiguiente, se consideró que era necesario, obligado y urgente el redimensionamiento del sistema administrativo, su reducción, su compactación, la exigencia de costo-eficiencia de los procesos administrativos, costo-eficiencia que fue elevada en los últimos años al supremo valor administrativo, y el reordenamiento de la estructura y del gobierno del sistema administrativo público. Esta bandera con estas tres causas o tres programas fue abanderada por la nueva gestión pública, New Public Management, que en América Latina tuvo su recepción en los años 80 por el CLAD, Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo, con la publicación en 1998 de un cuaderno que fue muy influyente en la región y que se llamó Una nueva gestión pública para América Latina. El redimensionamiento, ya se lo saben, significó cancelación de programas, liquidación o fusión de organismos públicos, disminución del personal, descentralización de programas y servicios nacionales hacia los gobiernos subnacionales, privatización de empresas públicas y contratación de empresas privadas u organizaciones sociales para hacerse cargo de la prestación de bienes y servicios públicos. La eficientización incluyó la marketization,
La marketization, que no voy a decirlo, ya se lo saben ustedes de memoria, pero que tuvo la marketization o mercantilización, si la quieren llamar así, dos sentidos y dos propósitos. Los gobiernos debían organizarse y actuar a la manera de las empresas de mercado, comprometiéndose a la competencia, productividad, eficiencia, innovación y a la calidad en la atención de sus proveedores y de sus ciudadanos consumidores. Y dos, emplear a las empresas de mercado para que se hicieran cargo de producir y distribuir determinados bienes y servicios públicos mediante contratos o licitaciones bajo competencia. Pero el movimiento por la eficiencia, protagonizado por la nueva gestión pública, fue o pretendió ser, esto es para mí lo más importante, una reforma del arreglo burocrático de la administración pública, estructurado por la jerarquía, la reglamentación y la estandarización de sus procesos y productos, que eran los factores que supuestamente provocaban el bajo desempeño, los altos costos y la insatisfacción de los ciudadanos consumidores de los bienes y servicios públicos. La alternativa organizacional, ¿cuál fue? Fue empoderamiento en vez de jerarquía, emprendimiento más que reglamentación y diversificación en vez de estandarización. Esto es como el meollo de la nueva gestión pública y es el que no se le ha prestado tanto atención. Empoderamiento en vez de jerarquía. Descentralización de decisiones hacia mandos medios y operadores calificados al interior de la entidad administrativa y o hacia las organizaciones económicas, civiles y sociales de los ciudadanos. Emprendimiento. Emprendimiento más que reglamentación. Involucramiento personal de los funcionarios en los procesos administrativos, flexibilidad operativa, innovación sistemática de procesos y productos, producción de resultados de valor agregado a los ciudadanos. Y diversificación en vez de estandarización, que incluyó varias medidas. Eliminar o transformar las grandes organizaciones genéricas del sector público que ofrecen el mismo tipo de productos para todos y volver las organizaciones específicas y especializadas orientadas a grupos específicos de poblaciones objetivo con bienes y servicios cortados a la medida de sus expectativas. Bueno, esto fue el movimiento que yo creo está casi terminado, porque su asunto era la ineficiencia, y hoy el asunto ya no es la ineficiencia, sino la insuficiencia, como veremos. Pero la perspectiva de esta propuesta que puso de cabeza a todos los gobiernos de administraciones públicas del mundo y de nuestro continente, pues tiene tres críticas, que nada más las listo. La primera ha señalado que el acento se puso en la costo-eficiencia de la administración pública, pero este acento no se integró y complementó con los valores institucionales y los valores políticos de la administración pública, que son más decisivos que las consideraciones tecnogerenciales para la eficacia directiva del gobierno. Una segunda crítica se enfocó a la fragmentación intragubernamental e intergubernamental que había provocado. No entro con detalle. Y una tercera crítica que comparto y que me sirve de puente para el segundo apartado, señala que en las condiciones sociales contemporáneas, el enfoque gerencial del gobierno y la administración pública es limitado. Aun si el gobierno llegara a practicar una gerencia moderna, emprendedora, eficiente, financieramente equilibrada, innovadora, el gobierno es insuficiente y no es la respuesta a la cuestión crucial de cómo asegurar la capacidad y eficacia directiva en las condiciones de la economía y la sociedad actual, que se caracterizan por su pluralidad, su conectividad, su globalidad, la independencia e interdependencia de sus actores claves, etc. En las actuales condiciones, los gobiernos, no obstante sus ingentes poderes y recursos, han perdido autonomía decisional y alcance directivo. No pueden ya resolver por sí mismos los numerosos problemas públicos de naturaleza compleja de la sociedad contemporánea, que se caracterizan por su escala transterritorial, su composición multidimensional
y por el entrelazamiento de sus múltiples factores causales diversos e interdependientes, y tampoco definir y realizar por sí mismos el sentido de dirección de la sociedad, sus objetivos y proyectos. La pérdida de autonomía decisional y de poder directivo de los gobiernos se atribuye al hecho de que no poseen los recursos normativos, políticos, cognitivos, tecnológicos y financieros que son necesarios para resolver los problemas y realizar los valores y objetivos centrales de la vida en sociedad. Estas son 3 críticas apresuradas, está más desarrollado en el texto. Y entramos, entonces hubo esta idea de un reordenamiento postburocrático del sistema administrativo de los gobiernos. Pero como se termina el debate con la afirmación de que en el momento actual puede haber todavía problemas de ineficiencia, inefectividad, costo e ineficiencia de los gobiernos, el problema central hoy es la insuficiencia de los gobiernos. Entonces se ha abierto la segunda corriente, que es la propuesta postgubernamental del gobierno y que plasma la nueva gobernanza. Una de las contribuciones teóricas más importantes del famoso libro The Crisis of Democracy de 1975, que lo recordarán los de mi generación, escrito por Michel Crozier, Sam Huntington y Sadao Watanuki, fue haber considerado que la muy probable crisis a la que se encaminaban los gobiernos democráticos de los estados sociales no se ubicaba en el Estado, en el ordenamiento normativo de la sociedad, no se ubicaba en el Estado. Tampoco se ubicaba en la economía de mercado regulado, sino donde se ubicaba la probable y hasta inminente crisis de la democracia, en el gobierno, en el proceso de gobernar, en el modo como el gobierno decide sus políticas y servicios públicos y en el contenido e instrumentos que decide para llevar a cabo sus políticas y prestar sus servicios. Razón por la cual, en modo congruente con su diagnóstico, centrado en la acción del gobierno, los autores introdujeron por primera vez, 1975, el lenguaje binario de la gobernabilidad y de la ingobernabilidad. En su diagnóstico, la probable crisis de gobierno, la ingobernabilidad, o los escenarios probables de un gobierno estable y exitoso, la gobernabilidad, se relacionan directamente con la capacidad o con la incapacidad directiva del gobierno, más que con la disposición o indisposición de la sociedad a obedecer leyes, seguir políticas, asumir responsabilidades. Eso es un tema que, déficit del libro, que no centró gobernabilidad e ingobernabilidad solo en capacidad e incapacidad del gobierno y no en la disposición o indisposición de la sociedad. Por consiguiente, para evitar que la democracia entre en crisis, es fundamentalmente dotar al gobierno con las capacidades requeridas para conducir y coordinar a su sociedad, capacidades institucionales, fiscales, administrativas, políticas, técnicas, éticas, o reconstruir sus capacidades, devolverle las capacidades que había perdido por las limitaciones y defectos de su proceso de gobernar, o para muchas corrientes, por el impacto del consenso neoliberal en el gobierno. No obstante que negros nubarrones se cernían a partir de los años 70 del pasado siglo sobre las democracias sociales de los estados sociales industrializados y de los estados desarrolladores de entonces, el supuesto teórico de la ingobernabilidad o gobernabilidad fue y sigue siendo el de que un gobierno capaz, dotado con las capacidades requeridas, es suficiente para dirigir por sí mismo a la sociedad, conducirla, coordinarla, etc. Ahora bien, lo que en las últimas 2 décadas ha comenzado a cuestionarse es la correlación entre la capacidad del gobierno y la suficiencia del gobierno. Crecen las preguntas acerca de si un gobierno capaz, competente, costo eficiente, sea directivamente suficiente en las actuales condiciones nacionales y mundiales para gobernar, para conducir a su sociedad a los futuros exigibles y preferidos de convivencia
coordinar la multiplicidad y escala de las transacciones económicas e interacciones sociales. En suma, en los últimos años la cuestión sobre la ineficiencia del gobierno y la administración pública, que fue la dominante en los años 80 y 90, se ha desplazado a la cuestión sobre la insuficiencia directiva del gobierno en las condiciones actuales, nacionales e internacionales. Y el consenso de la gobernanza o nueva gobernanza se presenta como la respuesta a esta cuestión nueva, que si bien es necesario otorgar o devolver al gobierno las capacidades que necesita para estar en condiciones de conducir a sociedades, lo que fundamentalmente se requiere en las actuales condiciones es más bien un nuevo proceso directivo, un nuevo proceso de gobernar, dar forma a un nuevo proceso de gobierno. No basta dotar al gobierno con las capacidades. Lo que es crucial es dar origen a un nuevo proceso de gobernar. ¿Okay? El concepto y enfoque de la gobernanza, gobernanza pública, no corporativa, que aparece en los años 90 del siglo pasado, fue inicialmente elaborado y difundido por organismos internacionales, Banco Mundial y PNUD, pero en modo genérico y rápidamente prescriptivo. Y de manera más analítica, por la investigación académica, por Jan Koyman, este profesor agradabilísimo de la Erasmus de Rotterdam, con un libro que creo que ustedes han leído y que es un parteaguas, que se llama Modern Governance, New Government Society Relations, de 1993, y que ha abierto el camino al nuevo planteamiento sobre el gobierno y a un sinfín de estudios. No quiero entrar en detalles sobre gobernanza ni definir gobernanza, aquí está en el texto, si no están otras cosas, ¿no? El concepto primero fue descriptivo, el concepto de gobernanza fue descriptivo, y lo único que quería decir el concepto, y es lo que ustedes podrían aceptar si no quieren meterse en honduras teóricas, que el proceso de gobernar en muchos asuntos públicos específicos es crecientemente una obra coproducida y coordinada por partidos políticos, por gobiernos, por organizaciones económicas, organizaciones civiles, centros de pensamiento. Y creo que esto es evidente, que hay muchísimas políticas y servicios públicos que se están realizando de esta manera. Pero el concepto deja de ser descriptivo y alcanza a nivel teórico cuando asume, y esto es lo que va problematizado, cuando asume como premisa o principio heurístico la complejidad de los problemas colectivos o públicos actuales por causa de la transformación económica, política y tecnológica en curso. Los problemas públicos actuales, los críticos y relevantes, son de composición multidimensional y causalidad multifactorial, por cuanto son resultado y consecuencia de las acciones de todo un universo de múltiples actores políticos, económicos, intelectuales, locales, nacionales, internacionales, globales, actores que son políticamente independientes, actores que son poseedores de poder, riqueza, conocimiento y capacidad, y que son además interdependientes, es decir, que se necesitan y dependen los unos de los otros, puesto que al carecer cada uno de determinados recursos que les son necesarios para realizar por sí mismos sus fines particulares o los fines comunes, se ven obligados a tejer entre ellos múltiples relaciones de intercambio de recursos o de asociación cooperativa para mutuo beneficio. Esta constelación de actores autónomos pero no autosuficientes dan origen a través del entramado de sus numerosas transacciones e interacciones territoriales y transterritoriales a un eslabonamiento causal agregado, multifactorial y cambiante, cuya dinámica y efectos en numerosos campos de la sociedad escapan al conocimiento, control y dirección de un único autor, aún del más poderoso e informado, sea público o sea privado, puesto que no es ni puede
ser este actor externo y superior al entramado de las relaciones, sino que está implicado en ese entramado, de él forma parte y tiene que formar parte debido a la limitación de sus capacidades y recursos, y por ende a su dependencia de los conocimientos, intereses, poderes y capacidades de los demás actores. Para los que conocen Luhmann, pues aquí está la idea del descentramiento de la sociedad. Por tanto, para que un problema o un objetivo de interés de los actores gubernamentales o privados pueda ser alcanzado o suficientemente resuelto, se requiere que los actores intercambien los varios recursos que poseen, los sumen, los pongan en común o acuerden colaborar según varias formas y grados, definiendo y acordando normas, estándares y prácticas. Esta situación abarca a todos los actores políticos, económicos e intelectuales de una sociedad, incluyendo al gobierno mismo, cuya soberanía se delimita a campos específicos de la acción social y ya no se le puede considerar total. El resultado es que se ha ido configurando una nueva relación entre gobierno y sociedad, una nueva forma de gobernar, cuya principal característica consiste en que los gobiernos cada vez más dependen de otros gobiernos y de otras organizaciones, tanto del sector privado como de la sociedad civil, nacionales o multinacionales, para poder cumplir sus funciones públicas y realizar los objetivos sociales de relevancia común. En suma, en el mundo contemporáneo se va formando, desarrollando, afirmando un nuevo modo de gobernar, de dirigir, en modo de interdependencia, coordinación, cooperación, coproducción, coautoría, sinergia entre el gobierno y la sociedad, entre el sector público, el sector privado y el sector social, y que va tomando la forma concretas de redes, partenariados, asociaciones, consorcios, consejos, etc. Bueno, pasemos al tercer. Había otras consideraciones, pero que serían innecesarias, ¿no?, para el meollo. Pasemos a la tercera propuesta, ¿no?, o al tercer reordenamiento. La propuesta transterritorial de estados y gobiernos, la propuesta de la coordinación o unión de gobiernos, a la intergubernamentalidad y a la supragubernamentalidad. Es otro tema muy nuevo, muy interesante. Mundialmente ocurre otro desplazamiento en la cuestión sobre la capacidad directiva de los gobiernos, que se relaciona con la territorialidad del Estado, de las comunidades políticas y de los gobiernos, con su circunscripción o demarcación territorial, que comienza a ser considerada una limitación crítica para que los gobiernos sean socialmente productivos. Las transformaciones ocurridas en los últimos 30, 40 años han acelerado y agudizado procesos económicos sociales que venían de décadas atrás, como la urbanización y metropolización de la vida, el movimiento transterritorial o transnacional de capitales y mercancías, las migraciones internas e internacionales, la internacionalización de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de producción, trabajo, administración y en la conectividad social, y otros problemas como los problemas ambientales, que son transterritoriales por definición, la red delincuencial internacional, etc. Estas tendencias en aceleración y expansión ocasionan problemas y males en específicos países y comunidades, a la vez que abren oportunidades de crecimiento y bienestar. Lo específico de estos problemas y de estas oportunidades es la índole transterritorial de sus causas y de sus efectos. En estos años se ha tomado mayor conciencia de que la mayor parte de las actividades humanas que favorecen niveles de mejor calidad de vida personal y asociada o que la empeoran y degeneran, están desterritorializadas. Economía, ciencia, tecnología, arte, entretenimiento, información, comunicación y por otro lado preocupaciones ambientales, preocupaciones por el crimen y el terrorismo,
han dejado de ser locales, territorialmente circunscritas y se han vuelto transterritoriales y hasta globales, mientras las instituciones políticas y los gobiernos siguen siendo territoriales. Herencia de la creación del Estado moderno westfaliano de fundamental demarcación territorial. Dicho de otro modo, los asuntos humanos y públicos trascendentales, los que más valoramos o los que más nos preocupan, angustian y que son objeto de nuestros cuestionamientos, son cada vez más transterritoriales, mientras los gobiernos para su rectoría cuentan solo con instrumentos territoriales, leyes, políticas públicas, imposición tributaria, medidas coactivas, incentivos, cuya validez y efectividad se circunscriba a la demarcación territorial políticamente establecida, aun si tratan de superar sus limitaciones mediante tratados internacionales, membresías a organismos internacionales o mediante convenios y tratados de coordinación y cooperación intergubernamental, piensen en México, la coordinación intermunicipal, etc. No sé, perdone que me meta un ratito en esto, pero no quiero agobiarlos. La característica específica de los asuntos públicos transterritoriales, los problemas a resolver porque causan daños o las oportunidades a aprovechar porque generan beneficios, consiste en que su manejo rebasa las capacidades particulares de los gobiernos y de las sociedades territorialmente delimitadas. Debido a que las causas que ocasionan el problema o los factores que pueden generar los beneficios deseados no son solo las acciones que llevan a cabo por decisión propia y con sus propios recursos cada uno de los gobiernos y las sociedades que se ubican en un específico ámbito territorial, y por ende acciones que son corregibles y controlables en principio por ellos mismos, sino que las causas de sus amenazas y oportunidades, de sus males o de sus probables beneficios, se encuentran también en las acciones que llevan a cabo los gobiernos y las sociedades de otros territorios, colindantes o distantes, por lo cual es necesario encontrar los dispositivos e incentivos para hacer que ellos contribuyan a controlar las causas que ocasionan los problemas nocivos y a aportar aquellos elementos que son clave para producir los beneficios deseados. De lo dicho se infiere que la característica distintiva de los asuntos transterritoriales y de su tratamiento-solución es de nuevo la interdependencia, pero ahora la interdependencia entre específicas comunidades políticas y socioeconómicas que pueden ser municipales, regionales o nacionales. Estas situaciones transterritoriales y de interdependencia para resolver problemas y aprovechar oportunidades se manifiestan ahora en formas de gobernanza metropolitana. Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara está muy activa en este tema, de gobernanza metropolitana, gobernanza interregional o entre entidades federativas, gobernanza intermunicipal, que crece, gobernanza transfronteriza entre algunos estados y gobiernos territoriales, gobernanza bi o multinacional, piensen en los asuntos comerciales o de pesca o de salud, y en regímenes internacionales en temas de riesgo de provecho internacional. Las formas gubernamentales o administrativas de índole transterritorial han dado origen en los años recientes a un espectro multivariado de instituciones y prácticas que en un extremo son formas intergubernamentales y en el otro extremo son formas supragubernamentales. Formas intergubernamentales de gobierno, gobernanza y gestión que se originan mediante convenios de coordinación y cooperación de varios tipos y alcance entre dos o más gobiernos, pero que sin que estos convenios y acciones conjuntas impliquen alguna modificación institucional de la demarcación política de las entidades políticas territoriales vigentes y de las atribuciones y facultades de cada uno de sus gobiernos. En el otro extremo se colocan las formas supragubernamentales de gobierno, gobernanza y gestión que sí modifican el arreglo institucional y territorial establecido y dan origen a formas nuevas de agregación e integración de gobiernos y entidades políticas territoriales existentes y por ende crean entidades políticas de mayor cobertura y alcance directivo.
Tenemos entonces, por un lado, instituciones de intergubernamentalidad territorial, eso está creciendo en México, y por el otro, innovaciones institucionales de supragubernamentalidad territorial, que hasta este momento no vemos en México, pero que yo no excluiría que en las próximas décadas la vamos a ver. Remunicipalización, para decir algo, ¿no? O gobernanza metropolitana, ¿qué hacen 9 municipios? ¿Qué va a ser el problema de la reforma del DF, ¿no? Que ahora con tantas delegaciones, ¿cómo van a poder crear una unidad de… Bueno, sí, todo para discutir, pero creo que esto es lo que está en el debate académico, internacional, nacional y también en las reformas. Pero lo que más me interesaría, haciendo así como una interrupción, es cuál es la agenda de investigación que surge de estas tendencias pasadas de reordenamiento posburocrático de la administración pública o recientes de reordenamiento posgubernamental del proceso de gobernar o de reordenamiento transterritorial de los estados y comunidades políticas. Entonces sí creo que esto es lo más interesante. Y en mi opinión, cada una de las 3 tendencias expuestas apresuradamente tienen cuestiones que merecen cuestionamientos, profundización y refinamiento conceptual. Y el primero es el concepto de eficacia pública. ¿Qué hay que entender por eficacia pública? El segundo es la cuestión de la confianza y la cooperación en las relaciones sociales y en las relaciones políticas. ¿Cómo vas a gobernar en modo asociado o en forma de red o mediante partenariados o gubernamental socialmente si no hay confianza y cooperación? Y 3, este reordenamiento transterritorial de las sociedades políticas o de los estados, pues requiere una teoría del cambio social. ¿Sí? Entonces son las 3 cosas con las que yo cerraría mi intervención. La propuesta posburocrática. Pues ustedes saben que el clavo en el que estuvo continuamente machacando era costo-eficiencia, costo-efectividad, ¿no? Sin embargo, en el campo de la eficiencia, efectividad del gobierno y de la administración pública debemos estudiar más finamente por lo menos 3 cuestiones. Averiguar con mayor cuidado la relación entre la eficacia social, con sus modelos de causalidad de ciencias naturales y ciencias sociales, la relación entre la eficacia social y la eficiencia económica con sus modelos de asignación óptima de recursos, puesto que la eficiencia no es sino el modo racional de la eficacia. No puede haber eficiencia si no hay una eficacia probada, validada, o en el terreno natural o en el terreno social. Entonces, repito, hay que estudiar con mayor cuidado la relación entre la eficacia social centrada en modelos de causalidad y la eficiencia económica centrada en modelos de asignación óptima de recursos, puesto que la eficiencia no es sino el modo racional de la eficacia y hay evidencia de sobra que hay políticas y programas costo eficientes que han saneado la hacienda pública, que preservan el equilibrio de las finanzas públicas, pero que son ineficaces, que no modifican las situaciones sociales negativas que padecen poblaciones y localidades. En esos años de predominio económico, la eficiencia, la costo-eficiencia ha silenciado el debate sobre la eficacia social o la ha minimizado. Demasiada eficiencia económica y limitada eficacia social de la acción gubernamental. La segunda cuestión concierne a la legitimidad política y a la pregunta si la eficacia del gobernar deba ser componente o no de la legitimidad. Si la legitimidad deba reducirse a ser solo un atributo valorativo determinado por los principios y valores del Estado de Derecho y del régimen democrático, y de ningún modo un atributo técnico, la legitimidad política, o si en cambio la legitimidad política deba incluir y ser también una realidad técnica, por cuanto carece de razón suficiente de considerar socialmente digno, aceptable, responsable, legítimo, un gobierno improductivo, ineficiente, inefectivo,
costoso, negligente y eventualmente contraproducente y nocivo. No obstante que el gobernante haya sido legalmente elegido y procede en su actuación conforme a los principios constitucionales y a las leyes del Estado democrático. Hoy se propone y debate la legitimidad ex post y no solo ex ante, referida a los productos y no solo a las condiciones de entrada del gobierno. Y se tiende a considerar la eficacia y aún la costo-eficiencia como atributos de la legitimidad política. Este es un tema, pues, a debatir. La tercera cuestión, que se relaciona con las dos anteriores, aborda la cuestión sobre qué es lo que se debe entender por eficacia pública, eficacia gubernamental. En los últimos años, debido a la exigencia de que el gobierno sea económicamente eficiente y socialmente eficaz, el concepto predominante de la eficacia es limitado y hasta unilateral, pues la eficacia es considerada exclusivamente una cualidad técnica de la acción, una cualidad de índole causal que consiste en el hecho de que a la acción decidida siguen ciertas consecuencias o efectos que corresponden a los deseados, razón por la cual las dimensiones institucionales y políticas de la gobernanza o de la política pública no son consideradas factores causales. Las dimensiones institucionales y políticas no son consideradas factores causales que inciden en el resultado, que cambian las situaciones indeseadas, o bien son solo consideradas como el entorno que enmarca la acción y en el que se desenvuelve, pero sin tener ninguna incidencia en la efectuación de la situación social deseada. En contraste, creo yo, es de destacar que los factores institucionales y políticos son factores causales. Inciden en la eficacia o en la ineficacia de la acción gubernativa, al menos por dos razones. Porque las instituciones o leyes vigentes, por lo que prescriben o prohíben, favorecen o bloquean la posibilidad de decidir y llevar a cabo ciertas acciones que son técnicamente conducentes y efectivas para producir la situación social deseada. Y sobre todo, porque el respeto del gobierno a las instituciones del Estado democrático en su proceso decisional y en la ejecución de las acciones decididas es condición fundamental para que los efectos de la acción decidida lleguen a ser socialmente reconocidos y aceptados como solución del problema o realización del objetivo público buscado, aún en el caso de que efectivamente se hayan modificado las circunstancias o situaciones problemáticas negativas y se tengan pruebas empíricas de que ha ocurrido el cambio. Puede haber ocurrido el cambio, esto es observable y es hasta mensurable, pero si los ciudadanos consideran que este cambio fue logrado transgrediendo leyes, principios constitucionales del Estado de Derecho o estándares de la decisión democrática, pues no van a ser considerados eficaces. Lo desarrollo un poquitín más ya. Para la eficacia pública gubernamental, el componente valorativo institucional de la acción técnica cuenta. El componente valorativo o institucional de la acción técnica cuenta. Difícilmente ciudadanos, sean liberal democráticos o socialdemócratas, considerarán eficaces las acciones que empíricamente pueden mostrar que resolvieron problemas y alcanzaron sus objetivos, si su decisión y ejecución incluyeron atropellos a derechos humanos, corrupción, opacidad, arbitrariedad, represión, favoritismos politizados. Una acción gubernamental es considerada socialmente eficaz por lo que efectivamente ha hecho y por el modo como lo ha hecho. Es decir, por los efectos y por los atributos de la acción decidida y emprendida por el gobierno. No solo por los efectos, sino por los atributos de la acción causal decidida por el gobierno. Entonces, por sus productos y por las cualidades del proceso mediante el cual ha sido producida. Importa que la actuación gubernamental realice las situaciones sociales deseadas y elimine los elementos de las situaciones indeseadas y nocivas, pero importa asimismo que la actuación gubernamental preserve y confirme los valores de un Estado constitucional, de un régimen liberal, democrático, social y una convivencia social equitativa y respetuosa. Importan tanto los efectos como los valores de la acción gubernamental. Dicho de otro modo, importan tanto
la calidad técnica de la acción gubernamental como la calidad institucional, política de la acción gubernamental. Esa es la agenda de la primera cosa, creo yo que tenemos que profundizar más. La relación entre eficacia social y eficiencia económica, si la legitimidad política pueda sustentarse sin que exista un gobierno con rendimientos, un gobierno eficaz. Tercero, lo más fino, creo yo, para debatir, ¿cuál es el concepto de eficacia pública o de eficacia gubernamental? Que no creo que pueda ser solo técnico, ni económico, ni gerencial. Veamos lo de la nueva gobernanza, ¿no?, que representa el futuro en numerosos asuntos públicos. Bueno, esta tendencia actual de gobierno también plantea varias cuestiones. La más importante y definitiva, puesto que es esencial, crucial para el establecimiento de la gobernanza nueva, asociada, horizontal, relacional, como la quieran llamar, refiere a la pregunta y a la averiguación acerca de cuáles son las condiciones que hacen posible que exista la confianza y la cooperación entre la sociedad y el gobierno. Cuestión que remite a su vez a una mayor y de fondo acerca de los factores que propician la confianza y la cooperación en la sociedad misma. Esta cuestión es de naturaleza sociológica, por cuanto refiere a la averiguación del origen y la sustentación de los vínculos, normas, conceptos, roles y prácticas de socialización, de la confianza y la cooperación en una sociedad, y la averiguación acerca de su alcance y contenido de la confianza y la cooperación, de su vigencia y viabilidad en el campo de las actividades económicas y políticas que se deciden y ejecutan según una lógica de acción competitiva, estratégica, autorreferida. Indudablemente el tema de la confianza y la cooperación y el de sus relaciones viables con la competencia y la autorreferencia individualista y utilitarista, que es predominante en múltiples campos de la actividad social, es un campo de investigación necesario que despierta hoy el interés de conocimiento, como lo manifiesta la mucha producción académica sobre este tema. Y sobre todo representa el eje de la discusión sobre la estructura de las relaciones sociales y políticas del futuro. Aquí tocaba también otro punto, no sé si me lo permite muy rapidito, que otro punto importante y no menor en las disciplinas que estudian el gobierno es la cuestión relativa al gobierno del gobierno, al modo como los altos dirigentes del gobierno dirigen el sistema de administración o del sector público en su conjunto, y al gobierno de las organizaciones o corporaciones específicas de la administración pública. La cuestión es básica, pues la dirección de la sociedad es mediada por la dirección del aparato administrativo, que es el agente principal de prácticamente todas las actividades del gobierno. Es fundamental y urgente examinar el modo como elaboran y validan presidentes o primeros ministros, los ejecutivos del Estado, las decisiones mediante las cuales dirigen y movilizan todo el sistema administrativo público, federal, estatal, así como el modo como elaboran y validan sus decisiones directivas los ministros, secretarios o directores generales, mediante las cuales conducen sus entidades administrativas específicas, ministerios, secretarías, institutos. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque el alto gobierno, como se dice, toma decisiones que suelen ser unipersonales, de amplia autonomía, y que carecen de suficientes controles para su validez institucional, cognoscitiva y gerencial. Este es un campo de estudio muy nuevo y se ha vuelto los temas de vanguardia en gobierno y administración pública, y con el lenguaje de la lengua franca del inglés es lo que se está llamando Corporate Governance in Public Sector o Public Corporate Governance, o con una frase que me gusta más de la Secretaría de Hacienda holandesa, Government Governance.
la gobernanza del gobierno o el gobierno del gobierno. ¿Ok? Entremos a gobiernos transterritoriales. Entonces creo que acá hay otra agenda de investigación en este punto. La tendencia hacia gobiernos transterritoriales exige innovaciones institucionales, políticas, fiscales y administrativas que, como antes dicho, refieren y conducen a formas intergubernamentales de coordinación y cooperación entre los gobiernos de las comunidades políticas particulares, pero en numerosos asuntos y circunstancias refieren y conducen a formas supragubernamentales de gobierno, a la creación de nuevas y mayores entidades políticas y gubernativas que fusionan e integran las anteriores entidades y gobiernos territorialmente circunscritos, municipios, entidades federativas, provincias o regiones, estados nacionales, los cuales, pues, lamentablemente son rebasados hoy por el nuevo tipo de problemas y por las tendencias sociales en curso. Para crear, explicar y justificar estas formas transterritoriales de gobierno y de comunidades políticas, pero que ya están en proceso de formación y cuya creación se acelerará en las décadas próximas por las nuevas condiciones económicas y sociales mundiales, por la aceleración de los movimientos migratorios, por los eventuales conflictos bélicos, se requiere una base de investigación en diversos campos disciplinarios particulares, como disciplinas jurídicas, económicas, politológicas, de relaciones internacionales, administrativas, pero en mi opinión requiere sobre todo la base de un conocimiento de mayor profundidad, integración y amplitud como el sociológico. Pues ante el cambio de época y estructura social en curso, el conocimiento apropiado y determinante es el que teóricamente es capaz de comprender y explicar la dialéctica del cambio de la sociedad humana, sus dimensiones, sus causas, sus consecuencias en diversos planos, sus conflictos y obstáculos, sus dispositivos directivos de estabilización, encauzamiento y conducción, su configuración probable. El conocimiento social que hoy se requiere es justamente el que puede explicar este proceso de cambio social actual, que a la vista se mueve hacia una configuración transterritorial, internacional, global, mundial, de las relaciones de la sociedad humana, a un universalismo de varios planos y vínculos, sin descartar la posibilidad de que se desarrolle el escenario contrario, el escenario del antagonismo, la fragmentación, el aislamiento, sustentado en las tendencias conservadoras y defensivas de identidades restringidas, basadas en referencias étnicas, regionales, religiosas, como queda manifiesto hoy en el tema escabroso de las migraciones. A mí me ha impactado una frase de una senadora italiana de la semana pasada, ante todo este tema de la migración siria, ¿no? y el bloqueo de los países, ¿cómo se llama? No, Siria, Irak, Afganistán, pero ha sido bloqueado por los países, los de la antigua Yugoslavia, y todo, balcánicos, ¿sí? ¿Saben lo que dijo? Y en mi opinión refleja mucho el estado de ánimo de las angustias de muchas regiones y edades y poblaciones europeas y también norteamericanas, como lo vemos con Trump, Cruz y Rubio, ¿no? Ella dijo: hoy el tiempo de Europa es un tiempo de identidades, de confines y de exclusiones. Es toda una expresión programática de un estado de ánimo, ¿no? Porque hasta hace algunos años, ¿no?, todo era pluralidades, ¿no?, pluridentidades, plurinacionalidad, pluriculturalismo. Todo antes era Unión Europea, borrar confines, borrar fronteras, y todo era inclusión, ¿no? Y ahora, de repente, esta frase realmente es como preocupante. Bueno, entonces, yo sí creo que se requiere una teoría del cambio social que pueda dar cuenta de esto.
Por ende, se requiere un conocimiento que disponga de los recursos conceptuales y metodológicos para señalar y explicar las dimensiones del cambio de época en curso, sus problemas y conflictos, sus desarrollos probables, sus desviaciones y confrontaciones hasta bélicas y su estructura probable. Después de 40 años en los que la ciencia social, no solo la ciencia social mexicana, se ha vuelto un conjunto de disciplinas particulares y singulares, frecuentemente autocontenidas e incomunicadas, las cuales fueron además enaltecidas como el modo de conocer nuevo que correspondía al tiempo de la posmodernidad, la pluralidad, el descentramiento y la desestructuración. Considero que se empieza a perfilar de nuevo bajo la presión de hechos, tendencias, problemas, incertidumbres, angustias, interrogantes relacionadas con el cambio del sistema de sociedad, un conocimiento de mayor panorama, de mayor integración y calado y de carácter estructural, que ha sido el propio de la teoría sociológica. No creo que conocimientos fragmentados, aún si altamente especializados y de valor informativo y cognoscitivo innegable, sean la perspectiva teórica y el dispositivo metodológico idóneo para entender la nueva sociedad de información de mayor complejidad y escala que comienza a surgir, en la que estamos involucrados como actores e investigadores y que representa el movimiento hacia una nueva etapa de la evolución humana, más universalista, que deseamos sea mejor, a pesar de sus actuales prejuicios, ambigüedades, confusiones, maldades, y que deseamos concluya con las imágenes de convivencia social que la música, el arte, las religiones, la literatura, los sistemas morales, las utopías sociales han prefigurado y que no dejan de interpelarnos y comprometernos. Pues muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Luis F. Aguilar su conferencia Las transformaciones postburocráticas, postgubernamentales y transterritoriales. Tenemos todavía unos minutos para una serie de preguntas y respuestas. Entonces, ¿les parece si tomamos 3 o 4? No sé. Sí. Ah. Mi nombre es Silvia Alejandra Pineda Prado, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la maestría en Políticas Públicas, y ahí lo llevamos a usted y a sus libros como de base. Le quería preguntar algo relacionado con lo que comentó de que ahora todos los problemas tienen un carácter multidimensional, por ejemplo la pobreza. Y se menciona, y yo muchas veces me lo he preguntado en mi misma tesis, ¿hasta qué grado se sacrifica la eficacia de cumplir objetivos y metas de la reducción de la pobreza, la reducción de la marginación? ¿Hasta qué grado esto se tiene que sacrificar para llegar a la eficiencia económica? O del otro lado, ¿cómo se sacrifica la eficiencia económica para poder alcanzar estos objetivos tan ambiciosos? Porque debe de alcanzarse un equilibrio donde pues no se vea la balanza tanto de un lado y de la otra no, y el problema se esté haciendo más grande y se esté metiendo mucho dinero, mucho gasto público y los pobres siguen creciendo, etcétera. Pero ¿hasta dónde sería un equilibrio en su opinión, o qué medidas o qué estándares se pudieran tomar para este tipo de indicadores? Gracias. ¿Otra pregunta? Allá, por favor. 1 y 2. Hola, ¿qué tal? La pregunta va dirigida me pregunto si podría ser un cuestionamiento en materia de los gobiernos progresistas del sur de América,
en cómo considera que han manejado la gestión pública, la administración pública, y qué tan mal o qué tan bien han sido eficaces, ¿no?, y eficientes. Me referiría a los procesos que han tenido transformaciones estatales y constitucionales y de los ordenamientos jurídicos como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Atrás, exactamente. Esa. Sí, gracias. Lourdes Marquina, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quería yo preguntarle, doctor, sobre la gobernanza, algo que comentó usted, y decía que el nuevo proceso de gobernar, esta gobernanza, no remite solo, no basta con capacidades que tengan los gobiernos. Me queda claro que, por supuesto, es necesaria la voluntad política, la formación de ciudadanía y ciudadanía profesionalizada para incidir en ciertos asuntos públicos. Pero, digamos, ¿qué más? Porque yo creo que un elemento fundamental de la gobernanza son las capacidades que puedan tener los gobiernos justamente para poder convocar, reunir, dirimir, negociar, etcétera, ¿no? Como ya nos queda poco tiempo, vamos a tomar otras, a ver si el doctor las puede juntar y darnos una respuesta amplia. Buenas tardes, doctor. Grecia Amaro, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi pregunta va relacionada en cómo la ciudadanía, a través de las organizaciones de la sociedad civil, pueden afrontar estos problemas transnacionales o transterritoriales de los que usted habla. ¿De qué manera se deben de afrontar? ¿Qué enfoque usted le da a esta parte? Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá, por favor. Buenas tardes. Me parece, y bueno, es una duda sobre conceptos, sobre si en este resumen, en esta síntesis también de la evolución o del transcurrir de la disciplina, de la gestión pública, de las políticas públicas, de esta construcción de nuevas etiquetas para tratar de comprender lo que en términos publiadministrativos, sociales nos ha estado ocurriendo y vinculando la forma en la que el Estado y las organizaciones públicas se han transformado o se han pretendido modificar o renovar y plantear como nuevas. ¿Cuáles podrían ser, y creo que sería parte de lo que tendríamos que investigar, estas nuevas etiquetas o esta idea de reformular una forma de dirigir, una forma de dirigir al propio gobierno y de incorporar la parte política que hemos desvirtuado en aras de darle otro peso a otros elementos más económicos, por ejemplo, ¿no? Creo que tendríamos que imaginar otros conceptos y no sé si ahí estaríamos como en un ejercicio de vuelta hacia atrás para tratar de reinventarnos nuevas etiquetas para explicar lo que nos está ocurriendo en términos públicos. Muchas gracias. Yo tenía dos dudas, una conceptual sobre la diferencia concreta que hay entre gobernabilidad y gobernanza, y la segunda sobre la relación que hay entre gobernanza, democracia y soberanía. Es decir, hay gobernabilidad en todas las sociedades que tienen gobiernos, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de gobernabilidad o de gobernanza, o sea, qué diferencias hay en la gobernanza y en la gobernabilidad entre sociedades democráticas y soberanas y en sociedades autoritarias o en sociedades que están, en estados que están perdiendo soberanía, por ejemplo? Yo creo que con esas. Y mi objetivo principal era
hacer planteamientos que apuntan a nuevas exploraciones y a agendas de investigación posibles para algunos investigadores. Respecto de la multidimensionalidad, yo lo que te puedo decir que hay que asegurar la eficiencia económica, no puedes estar gastando politizadamente o inapropiada y erróneamente porque no tienes claro cuáles son las dimensiones y causas de la pobreza y las poblaciones, los perfiles de las poblaciones que la padecen. Entonces, salva el cuidado financiero de la eficiencia económica. Creo que el problema hoy es que no hay un abordaje integral de la pobreza, ¿no? O sea, de todo un conjunto de políticas públicas y servicios públicos coordinados, comunicados, integrados, que dieran un ataque apropiado a esta multidimensionalidad. Tú tienes multidimensionalidad del problema y parcialidad y fragmentación de las respuestas. Es lo que yo pienso, es solo una mayor integración de la acción gubernamental y tampoco ya solo de la acción gubernamental, sino gubernamental social, puede ayudarnos a abordar los síntomas más nocivos de la pobreza, pero también las causas más profundas, locales o estructurales de la pobreza, ¿no? De los gobiernos del sur, mira, yo los considero financieramente débiles y con políticas públicas en muchos campos, no en salud, no en educación, pero en muchos otros campos, políticas muy inapropiadas y en muchos casos politizadamente sesgadas, por lo cual no han podido atacar los problemas como se ha visto. Pero ahí yo podría sería muy largo y entraríamos también a componentes de preferencias gubernamentales. Pero es innegable la debilidad financiera de sus políticas, sin entrar en otros aspectos institucionales como corrupción, impunidad, favoritismo inequitativo, etc. Lo de gobernanza lo puedo ligar también con gobernabilidad. Para mí la distinción de gobernabilidad y gobernanza es clara, conceptualmente precisa, y creo que aún en mi exposición fui claro y preciso, si no lo podemos tomar. Gobernabilidad significa escenarios de conducción y coordinación exitosa por parte de un gobierno, y se está hablando de gobiernos democráticos, no de gobiernos autoritarios, o no está en el planteamiento de gobernabilidad e ingobernabilidad la consideración de gobiernos autoritarios. Mientras ingobernabilidad es la incapacidad del gobierno para conducir, coordinar, dirigir, guiar, conciliar a su sociedad. Lo importante del tema de gobernabilidad es que centró todo en el proceso de gobernar. Como dije, no es cuestión de régimen, no es cuestión de Estado, no es cuestión de economía, es cuestión del proceso de gobernar, que evidentemente sabemos que está enmarcado por un sistema político, régimen político y por la constitución política del Estado. Y está ligado a la capacidad. Lo que hoy, en cambio, gobernanza pone, integrando y superando la gobernabilidad, es que el asunto no es solo y principalmente de capacidades, sino de decisiones y acciones. Y esas decisiones y acciones pueden aprovechar cabalmente, plenamente, las capacidades institucionales, fiscales, administrativas y políticas de un gobierno, o pueden ser decisiones y acciones inapropiadas porque desaprovechan o subutilizan o malutilizan esas capacidades legales, institucionales, fiscales que tienen. Lo que yo sí aduje es que la gobernabilidad de un país no depende solo de la capacidad de un gobierno, sino también depende de la disposición de una sociedad a obedecer leyes, no voy a enlistar todo. Y yo sí creo que el resultado de gobernabilidad e ingobernabilidad
no es solo gubernamental, como aducía este libro que fue señero, sino es también social. Hay situaciones de indisposición social que aunque el gobierno tuviera todas las capacidades y estuviera tomando decisiones de política y de servicios públicos apropiadas y válidas, no funcionarían las cosas por fragmentación, desigualdad, incomunicación, irrespeto, criminalidad, violencia, cultura de la infracción, corrupción socializada, ¿no? Etcétera. Es lo que yo diría. Sin duda, gobernanza, la cuestión de la soberanía es otro tema que no toqué, que se podría abundar, pero el tema de soberanía se está haciendo ahora muy estudiado y está justamente en el centro por lo que llamaba transterritorial. Y sobre todo porque es obvio que los gobiernos no tienen ahora todas las capacidades requeridas para resolver ciertos problemas públicos o crear ciertos futuros de prosperidad e inclusión e igualdad social, sino requiere sumar, integrar otras capacidades y otros recursos que están en manos de la sociedad económica, de la sociedad intelectual y de la sociedad civil. Entonces la soberanía es más, si quieres, del Estado como ese ordenamiento normativo socialmente sustantivo y no de una entidad desustantivada socialmente. Ese es un tema que habría que entrar, pero no, créame que no, tendríamos que revisar el concepto de soberanía y puede ser que el concepto de soberanía está muy ligado al nacimiento del Estado social moderno westfaliano y que no sabemos ahora qué significa esto, fuera del discurso o en la teoría jurídica o en las clases de teoría política. De lo de etiquetas, me imagino que no te refieres a cosas de nominalismo, ¿verdad? Sino te refieres a conceptos y a enfoques. Y no sé si el volver atrás signifique, no sé qué signifique volver atrás, ¿sí? Creo yo que tenemos que jalar toda esa tradición de pensamiento político y de ciencia política, de gobierno y administración pública, pero las cuestiones son muy nuevas, ¿sí? Bueno, ahorita hablábamos de soberanía, hablábamos de gobierno, hablábamos de gobernabilidad. Son cuestiones muy nuevas que sí requieren una producción intelectual rigurosa, refinada, y que no se puede lograr más que a través de discusión, ¿no? Y a través de corrección de lo que uno afirma, ser presionado, obligarse a corregir, a refinar y también a cuestionar al otro que afirma. Ya la producción totalmente romántica de un investigador en solitario creo que ya pasó, y que es más bien eventos como este que nos obligan a exponer y aclararnos. Y quizás a eventos todavía mucho más reducidos, ¿no?, en ciertos temas muy específicos. Pues esto es lo que yo quería decirles y agradezco mucho la invitación. Óscar, te agradezco mucho la invitación.